¿Está la generación de nuestros días más preocupada y agitada que las generaciones del pasado? ¿Cuáles son los factores que mantienen en ebullición a la población del mundo de hoy? ¿Qué hace que unos vivan en completa paz mientras otros viven agitados? Hoy en Respuestas, ¿cómo lidiar con tus preocupaciones? Agradecidos por su sintonía, les damos la bienvenida a Respuestas. En el día de hoy iniciamos una nueva serie, la cual hemos titulado Una generación agitada y preocupada. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y yo creo que de nuevo esta serie debe tocar la fibra o las fibras de mucha gente, porque ciertamente pocos son los que dudan que estamos en medio de esa generación que tú acabas de describir con dos palabras, agitada y preocupada. Y esto se debe que los niveles de ansiedad que vivimos hoy en día son muy diferentes a lo que vivió nuestra generación anterior. Claro, realmente las estadísticas están ahí para darnos las evidencias de lo que estamos hablando. Los índices de ansiedad, de depresión, de suicidio, consumo de alcohol, consumo de drogas, todo ese tipo de cosas nos da a nosotros una idea de que ciertamente estamos viviendo una de las peores crisis de todos los tiempos en términos humanos, morales, sociales, y no solamente en términos económicos, que es lo que la gente ve en la superficie. Y mientras más desarrollada una nación, te he escuchado decir que entonces más problemas emocionales tiene esta nación. ¿Cómo es esto? Bueno, ciertamente es así. Cuando tú miras las naciones más desarrolladas tecnológicamente y de economías más grandes, tú te encuentras con las peores situaciones de las estadísticas que yo acabo de mencionar. Toma, por ejemplo, Estados Unidos, cuya economía es responsable del 25% de la economía mundial, y cuya economía es la número 1 en el mundo. Tiene un índice de suicidio de unas 90 personas cada 24 horas. Eso es un suicidio cada 15 minutos más o menos. Si te vas a Japón ahora, que ocupa la tercera posición en cuanto a economía mundial, tú tienes en Japón la misma cantidad de suicidio por 24 horas con menos población, como unos 91 suicidios cada 24 horas. Te vas a China, que ocupa la cuarta posición como economía mundial, y tú tienes ahora que China tiene, precisamente por la población que tiene, ¿verdad?, tiene un suicidio cada 2 minutos, de manera alarmante. Que en un solo año China reportó 287,000 suicidios en un solo año. Y eso nos da una idea de qué tan mal nosotros estamos. ¿Es directamente proporcional esta relación que has hecho a mayor avance tecnológico, mayor deterioro emocional? Claro, la realidad es que el deterioro emocional, o el deterioro emocional, perdón, sí, es una consecuencia del deterioro moral. Y ese deterioro moral es una consecuencia a su vez de la distancia que las naciones guardan hoy en día con relación a la existencia de ese Dios que le dio estabilidad económica, emocional, social a las naciones. Estas estadísticas que mencionaste revelan el por qué estamos haciendo este programa en el día de hoy, pero el programa lo hemos titulado ¿Cómo lidiar con tus preocupaciones? Entonces me gustaría comenzar definiendo lo que es la palabra preocupación, y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el preocuparse como el ocuparse antes o anticipadamente de algo. ¿Qué piensas? Bueno, realmente es así, pero yo creo que la definición no revela todo lo que implica el estar preocupado. Cuando tú llegas al Nuevo Testamento y encuentras la palabra preocupación, viene de un vocablo en el griego, vocablo que es compuesto y viene de dos palabras, merizo, que implica dividir, y nous, que implica mente, de manera que el estar preocupado es tener tu mente dividida. Al tener tu mente dividida, pues entonces no puedes tomar las decisiones correctamente en el momento necesario cuando se requiere. ¿Quieres decir entonces que nuestra preocupación surge de tener varias cosas en nuestra mente dando vueltas al mismo tiempo, que hace que nuestra mente esté dividida y no permita enfocarnos, y eso nos lleva entonces a sentirnos fuera de control? Sí, en esencia eso es. Piensa por un momento, si tú estás pensando en varias cosas a la vez y tienes que tomar, por ejemplo, una de dos decisiones, no sabes si tomar esta o aquella, tu mente está dividida porque tú no sabes qué hacer y ahí tú comienzas a preocuparte. Por otro lado, tú pudieras estar preocupada acerca de una enfermedad porque de repente te encuentras con que
Voy al médico, me han dicho que tengo un problema en el pulmón, por ejemplo, estoy pensando en eso, pero a la vez yo tengo decisiones que tomar del día a día, que no son simplemente en relación a mi enfermedad. Una vez más, la enfermedad está dividiendo mi concentración. En otras ocasiones tiene que ver con, bueno, déjame devolver un momentito, la enfermedad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ocurre dentro de mí que me lleva a la preocupación? Bueno, es que la enfermedad es percibida por ti como una amenaza. Entonces esa amenaza a veces de parte de una enfermedad, pero a veces de parte de un miembro de tu familia que está afectado. Y entonces ahora tú te sientes también con cierta inseguridad o quizás es física, es que tu casa está en peligro en caso de un huracán. Bueno, de nuevo, tú percibes una amenaza física a tu condición que te causa una cierta inquietud interior. Entonces esa preocupación no es más que eso, es una inquietud interior debido a estar indeciso con relación a si sigo un curso de acción, porque tengo que tomar decisiones, o quizás con relación a una amenaza que yo percibo como peligro para mí o los míos. Hablando de la preocupación, yo me pregunto, ¿qué es lo que causa que en un individuo haya más preocupación que en otro? Es decir, que uno se preocupe más que otro. Bueno, eso va a variar, como tú acabas de decir, y los factores son múltiples y no quiero ser simplista una vez más, pero hay personalidades más dadas a la preocupación, hay personas más inseguras por su mismo trasfondo del que vienen, de donde han crecido, esas inseguridades la van a llevar a preocuparse más. Pero hay también algo que yo quiero identificar de esta manera, personas que no tienen reservas, por ejemplo, económicas, o quizás es pólizas de seguro en que confiar, o familias, o amigos, una persona ahora en quien yo confío que en caso de necesidad, de peligro, yo puedo acudir. Pero ciertamente, habiendo dicho todo eso, yo quiero expresar que la mayor reserva que el hombre tiene es Dios. Realmente mi relación con Dios, cercana, personal, va a hacer que el número o la intensidad de mis preocupaciones disminuyen. De hecho, mientras más cercana es mi relación con Dios, mejor yo voy a sentir el amor de Dios por mí. Y primero de Juan 4:18 nos dice exactamente eso, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Mientras más siento el amor de Dios, debido a mi cercanía, menos temores yo voy a ir teniendo. Entonces te das cuenta que ciertamente la relación con Dios es la columna vertebral de la vida de un individuo para aquietar su vida. Miguel, te hablaba acerca de que en la actualidad recibimos noticias por cualquier medio. Tenemos celulares con internet, recibimos noticias alarmantes, la radio, la televisión. De momento estamos tal vez sentados en la oficina y sabemos que acaba de suceder un terremoto en tal lugar. Yo me pregunto, ¿este tipo de manejo de información no está alarmando más a la población y la agita más? Claro, definitivamente que sí. Nosotros necesitamos tiempo para adaptarnos a los cambios y muchas veces antes de tú terminar de adaptarte con relación a un cambio ya no está llegando el otro. Y peor aún, estamos tan globalizados que tú tienes sociedades como Estados Unidos que han llegado a una situación X después de 100, 200 años de evolución, comienzan a exportar esa situación en la que ellos viven y sus valores a sociedades latinoamericanas que no han pasado por el mismo proceso. Y entonces tú tienes hoy padres en nuestro continente que no saben ni siquiera qué hacer porque los hijos han sido influenciados por esto que le llega vía televisión, internet, y quieren entonces adoptar esos estilos de vida, pero nosotros no somos esa sociedad que tiene 200 años de evolución o quizás más. Entonces te das cuenta que eso contribuye. Y algo también es que es significativo, es la agenda sobrecargada hoy en día. Y a veces nosotros somos los culpables de decir que sí a todo, y eso, bueno, pues tu culpa cuando sí ocurre, pero en otras ocasiones es el mismo tiempo que estamos viviendo. Tú tienes una persona que tiene una licenciatura, está trabajando y de repente comienzan a entrar a su institución muchachos jóvenes ya con maestría. Él se siente inseguro, él dice, ¿dónde está el futuro de mi familia? Él tiene que hacer algo, entonces él decide hacer una maestría ahora para estar a la altura de los demás y poder competir. Pero ya él tiene 3 hijos, ya él tiene 40 años, pero tiene que hacer esto a la vez.
lo que los muchachos jóvenes no tuvieron que hacer con un matrimonio y 3 hijos, y eso sobrecarga tu agenda a veces, no porque tú querías, sino porque tú tenías que. Son tiempos bien complejos que están causando todos estos problemas que estamos viviendo. ¿Qué otras cosas tú crees que son causa de preocupación y ansiedad para los individuos hoy en día? Bueno, yo creo que hay múltiples cosas que lo hacen, que nos hacen sentir de esa manera. Yo había hablado un momento atrás acerca de nuestra relación con Dios, y sin lugar a dudas que esa relación con Dios es capital, porque una de las cosas que mi relación con Dios va a ayudar, con la que me va a ayudar a lidiar, es con la soledad. La soledad es uno de los grandes problemas de la sociedad hoy en día, porque yo fui hecho para vivir en comunión, no para Así vivir es. solo, y eso es Dios. Pero al mismo tiempo, esa relación con Dios me permite sentir aprobado. Al sentirme aprobado, yo no necesito la aprobación de los demás, de tal manera que cuando siento que otros no me aprueban, no tengo que estar tan atribulado y preocupado como muchas veces nos ocurre. Entonces, de nuevo, mi relación con Dios es una columna vertebral para yo poder lidiar con mis preocupaciones. Has dicho que el no conocer a Dios y aquellos que no le conocen son más dados entonces a preocuparse. Yo te pregunto, ¿es la preocupación un pecado? Bueno, en cierta medida es un pecado. Déjame ilustrar eso un poco, hablar de eso un poquito. Mira lo que Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando yo me preocupo, en cierta medida está revelando una falta de confianza en Dios para resolver mi situación. Bueno, esa falta de confianza en Dios es falta de fe. Pero resulta que el libro de Romanos en 14:23 me dice que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces te das cuenta que esto que comienza como un problema emocional, cuando tú lo trabajas y baja toda la espiral, al final hay un pecado en nosotros que es falta de confianza en el Dios que orquesta toda la historia. Y quizás esto sea bueno decirlo: la preocupación desplaza la confianza del poder suficiente de Cristo a la insuficiencia humana y disminuye el testimonio. Yo creo que eso, quería decirlo tal cual, porque yo creo que eso es una gran verdad que tenemos que proclamar. ¿Por qué tú entiendes que disminuye el testimonio frente a los hombres? Bueno, es que cuando yo como cristiano vivo tan preocupado como el no cristiano, bueno, el otro tiene todo el derecho de preguntarse cuál diferencia hace Cristo en mi vida. Si Cristo no ha podido estabilizarme, entonces uno, no hace ninguna diferencia en mí, y dos, no hace lucir bien a Dios tampoco, le da un mal testimonio. Entonces yo tengo un mal testimonio acerca de mí mismo y estoy dando un mal testimonio acerca de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona. Mire este texto de la palabra, Mateo 6:25 dice: por eso os digo que no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En ese texto de Mateo 6, al que yo acabo de aludir, Cristo nos llama a no preocuparnos, pero nos llama a no preocuparnos precisamente porque Él cuida de nosotros y tenemos que tener esa confianza. Más adelante, Él amplía la idea y dice lo siguiente, el versículo 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Nota cómo Cristo relaciona mi preocupación con la condición del incrédulo. De eso se preocupan los incrédulos. Tú no tienes razón para estar preocupado por eso, y luego nos ofrece un antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? Buscar el reino de Dios primero y su justicia. Y estas cosas que te están preocupando se te van a dar por añadidura. Te das cuenta de nuevo lo importante que es esa relación. En términos prácticos, y para quienes nos escuchan, tal vez han escuchado el verso, pero no entienden correctamente qué significa esto de primero buscar el reino de Dios y su justicia. Bueno, la búsqueda del reino de Dios es una expresión que puede ser sustituida, es sinónima de buscar a Dios primero y todo lo que Dios representa, desde sus bendiciones, su seguridad, su protección. Entonces la palabra de Dios me está diciendo: haz de tu búsqueda de Dios tu primera cosa, tu primera búsqueda, tu prioridad, primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, por encima de todo. Entonces cuando yo hago eso, Dios, que se complace en la confianza que yo he depositado en Él,
me añade el resto de las cosas. Esa es la idea. Por lo que me has dicho, entiendo que crees entonces que cristianos maduros tienden a preocuparse menos que quienes no lo son. Claro, porque a mayor madurez, mayor mi grado de fe, mayor mi grado de confianza en ese Dios. Mientras más confianza yo tengo, mientras más puedo depositar esa confianza en Él, pues menos tengo que preocuparme porque yo entiendo que Dios dirige mi vida. Cuando mi confianza es puesta en cualquier otra cosa que no es Dios, como frecuentemente hace el cristiano todavía no maduro o el incrédulo, entonces mi mente es desviada, mi mente es dividida. Mira lo que dice el texto de Jeremías 17:5. Así dice el Señor: maldito el hombre quien el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Dios. Doctora, ¿qué es soñar despierto? Mira, Angélica, soñar despierto o daydreaming se refiere cuando permitimos que la mente divague, imaginándonos en situaciones que anhelamos. Es como si fuera una obra de teatro, donde tú creas tu escenario perfecto, situaciones perfectas, donde las cosas son a tu manera, lo cual no necesariamente es tu realidad. ¿Hay algo de malo en eso? Depende, es normal que tengamos sueños, anhelos y deseos. Puede ser que un día nos detengamos a pensar en ellos, incluso nos imaginemos viviendo aquellos anhelos. Hasta ese punto no es una patología, pero puede volverse enfermizo y afectar nuestra salud. ¿Eso podría afectar nuestra salud mental? Esta práctica puede llegar a afectar en gran manera tanto nuestra vida física como psicológica. Nuestros niveles de energía en términos generales también se ven afectados. Esto es así porque lo que se produce en nosotros básicamente son sensaciones a nivel emocional y físico, como si lo estuviéramos viviendo en realidad. ¿Y eso puede llevarme a...? Puedes llegar a poner tanto estrés y hacer trabajar tu psiquis y tu cuerpo a tal punto que no vas a poder diferenciar lo real de lo imaginado, llegando incluso a desarrollar fobias debido a lo que estás soñando. Yo pensaba que eso podría ser solo un mecanismo de defensa y más que mal, me podría hacer bien. ¿No es así? Sí, empieza como un mecanismo de defensa. Tú creas tu mundo donde nadie te ve, donde puedes ser como quieras ser, donde tú eres el que llevas las riendas de tu vida. Piensas cómo sentiría, hablaría, reaccionaría, ya seas tú u otra persona en tu mundo. ¿Y cuándo esta práctica se vuelve peligrosa? Existen severos problemas cuando las personas pasan mucho tiempo utilizando este mecanismo de defensa. Hay peligro cuando permitimos nuestra mente jugar y fantasear de manera constante, ya sea con una idea, una persona o cosa. Como ya te mencioné, si no lo detienes y te vuelves adicto a ellos, te pueden llevar a la patología. ¿Cuáles son las consecuencias de esta práctica? Cuando te enfocas en imposibles, además de condicionarte en muchas cosas en tu forma de actuar, te crea ansiedad y te sumerge en la depresión. Porque cuando vuelves a tu realidad, te sientes peor aún, no has solucionado nada y has gastado energía mental, emocional y hasta física. Al fin y al cabo, fue todo un sueño. Y esto es precisamente lo que empeora las cosas, ya que te lleva a volver a soñar para escapar de nuevo de tu realidad, convirtiéndose así en un círculo vicioso. Esta práctica también te lleva a ser perezoso, no productivo y siempre te dejará triste. Y lo peor es que como una droga te envolverá más y más. Y como creyentes, ¿cómo debemos ver este hábito? Angélica, debemos ser realistas. Podemos tener sueños, anhelos y deseos, pero no enfocarnos en ellos ni endiosarlos, pasando tiempo soñando con ellos, solo presentarles nuestros sueños a Dios, pero a la vez aceptar nuestra realidad. ¿Y cómo podemos abandonar esta práctica?
Cuando esta práctica se convierte en obsesión, debemos hacer lo que nos manda la Biblia en Filipenses, que debemos pensar todo lo justo, todo lo bueno, todo lo verdadero. Cuando venga un pensamiento irreal, una fantasía, debemos decirnos a nosotros mismos, no, yo obedezco al Señor, voy a pensar solo lo real. Este pensamiento lo llevo cautivo a Cristo Jesús. Nuestras luchas entre lo real y lo irreal cesan cuando yo me entrego a la voluntad de Dios y espero en Él, no lo que yo quiero, sino lo que Él decida, y cualquiera que sea su decisión la aceptamos con contentamiento y con el conocimiento de que Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Aún no sean nuestros planes o escenario perfecto, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Bueno, si esto no es beneficioso para mí, ya no más de esto. Y de ti, tampoco. Amigos, a ustedes, hasta la próxima. Continuamos con respuestas en el día de hoy. Nuestro tema es cómo lidiar con tus preocupaciones. Miguel, en el bloque anterior citaste Jeremías 7:5 y te comentaba que quizás para muchos no queda claro el hecho de que Dios nos diga que maldito es el hombre que confía en otro hombre, porque la verdad es que todos nosotros tenemos personas en quien confiamos. ¿A qué se refiere Dios cuando dice eso? Bueno, esto tiene un contexto. La nación de Israel había dejado de confiar en Dios y había tratado de incluso hacer alianza con otras naciones buscando seguridad. Entonces estaban confiando en el hombre por encima de Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo. Por eso en el texto que leímos, Dios agrega la frase y hace de la carne su fortaleza. Cuando tú dejas de confiar en Dios y Dios deja de ser tu fortaleza para confiar en algo que seres humanos te puedan dar, que va desde finanzas hasta seguros y pólizas y condiciones y ofertas, entonces tú has hecho de eso un ídolo, eres idólatra y ahora Dios dice, ¿sabes qué? Maldito es el hombre que tiene esa confianza puesta en otra cosa que no soy yo. Aunque también se da el caso de personas que viven en total desconfianza, que no confían ni en Dios, pero tampoco confían en nadie. ¿No crees que estas personas desahogan entonces sus preocupaciones con otros métodos inadecuados? Sí, sí, claro. Yo creo que esto va desde alcohol, drogas, o algunas cosas que pudiéramos llamar escapismo, simplemente. Irse de compra, que hemos hablado de eso en otras ocasiones. Pudiera ser involucrarse incluso en múltiples actividades. El activismo a veces es un síntoma de alguien que está huyendo de enfrentar una realidad. Nosotros en otras ocasiones la manera como reaccionamos nos convertimos en controladores. Entonces queremos controlar circunstancias, queremos controlar personas, queremos controlar eventos. Y la realidad es que yo no estoy en control de nada de eso y nada de eso me va a dar seguridad. Otras veces el individuo trata de evitar involucrarse en situaciones que él percibe pudieran involucrar un cierto riesgo para su vida. Y finalmente, mucha gente vive con caretas. Entonces, con las caretas, esconden su realidad, esconden realmente lo preocupado que viven, la desconfianza que tienen, la ansiedad que tienen o que llevan por dentro. Y esa es otra manera de lidiar, aparentando una cosa que no soy o que no tengo. Al principio hablabas de que la preocupación divide nuestra mente. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es estar preocupado, pero he escuchado que las preocupaciones incluso pueden llegar a afectar nuestro cuerpo. ¿Es esto cierto? Sí, claro, hay múltiples síntomas físicos que el individuo puede experimentar, que van desde palpitaciones, sudoración, aumento del apetito, falta de apetito, úlceras estomacales, diarrea, dolor de pecho. Eso sin contar con las personas que se quejan de irritabilidad, de falta de sueño, de falta de concentración. Sí, así es. De hecho, hay múltiples otras cosas. Tú puedes tener por la preocupación una disminución de la productividad, tú puedes tener una disminución de la memoria debido a tu falta de concentración y emocionalmente incluso tú puedes perder motivación para leer la palabra. Ya estos son aspectos espirituales incluso, falta de motivación para leer la palabra, para tener una relación con Dios, para orar, para involucrarte en la iglesia a la que perteneces, donde tú venías participando. Y con todo eso pudiera mencionar incluso espasmos musculares, insomnio, dolor de cabeza. Increíble, todo
todo lo que puede causar. Claro, toda una gama de manifestaciones que estas preocupaciones pueden tener. ¿Tú crees que existan grados de preocupación en los cuales las personas pudieran resultar o experimentar en algunos casos estos síntomas a un mayor o una menor intensidad dependiendo de qué tan preocupados ellos estén? Sí, sí, claro, definitivamente. Yo creo que la mayoría de las cosas en la vida ahí tú tienes rangos y aquí igual tú tienes ligeras preocupaciones que van a depender del individuo o de la razón que me está preocupando, porque no es lo mismo un dolor de muela que una muerte inminente, por ejemplo. Así es. Entonces, ahí tú tienes preocupaciones que van a variar desde ligera hasta lo que hoy ha sido bien descrito y conocido en medicina como ataques de pánico. Y el ataque de pánico es una condición súbita, repentina, donde el individuo experimenta una ansiedad increíble, intensa, esa es la palabra que andaba buscando, acompañada de palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar, dolor de pecho, náusea, vómito, y usualmente eso alcanza un pico como en unos 10 minutos y se calma el individuo otra vez. Eso le puede pasar múltiples veces al día, una vez al día, una vez a la semana, dependiendo del individuo y de la situación en que se encuentre. Muchos de esos ataques de pánico hoy están relacionados a depresiones que el individuo está padeciendo. Sin lugar a dudas hemos hablado hasta ahora de que la preocupación es mala, que no es buena, pero yo me pregunto, ¿existe alguna preocupación que sea sana, saludable? ¿Una preocupación buena en sí? Bueno, realmente no, porque si lo piensa en el sentido estricto de la palabra, dijimos que la preocupación involucra el dividir tu mente. Cada vez que tu mente está dividida, bueno, eso no es una buena condición para ti. Pero al mismo tiempo, la preocupación implica una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo, una pérdida de energía. Entonces, de ahí la negatividad de esta situación a la que nos referimos y la que entendemos que no es buena en ninguno de los casos. De hecho, pudiéramos clasificar la preocupación de varias maneras y decir que la preocupación es negativa, por un lado, porque siempre asuma lo peor. Por otro lado, es futurista, porque nunca está contando con los hechos reales, sino los hechos potenciales, que quizás ni siquiera logran ocurrir. Es especulativa, por lo que acabo de decir. Es que yo estoy especulando que algo pudiera ocurrir o va a ocurrir, pero yo no tengo la certidumbre de que eso va a ser así. Y muchas de las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos nunca llegan a ocurrir, esa es la realidad. Y finalmente destructiva, porque destruye mi paz. Entonces, no encuentro nada bueno a este estado, y por eso es que decimos, no, la preocupación nunca es buena, nunca es buena. Aun cuando Dios pueda usar tu preocupación de una manera que traiga gloria a su nombre, realmente no es buena. Dijiste al principio que era negativa porque siempre asume lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué siempre asume lo peor la preocupación? Bueno, es que, recuerda, la preocupación es algo que yo percibo como una amenaza. Si percibo esa amenaza, obviamente mi inseguridad no me ayuda a pensar racionalmente. Entonces, por ejemplo, me dicen que tengo un hallazgo en una radiografía. En vez de asumir, ¿sabes qué? Quizás es una neumonía temprana. Como no estoy pensando racionalmente, mi primera conclusión es un tumor, es un cáncer. Un cáncer de porque pulmón. mi abuela tuvo un cáncer. Entonces ahora mi raciocinio queda nublado y eso me lleva a asumir cosas que no son necesariamente las mejores y no tienen que ser las mejores, ni siquiera cosas intermedias. Siempre yo llego a lo peor. Pero en parte es un mecanismo de defensa, como quien dice, bueno, si me dicen cualquier otra cosa, estoy bien, porque ya lo peor lo asumí. Versus si pienso que es una neumonía y termino con un tumor, es como, pero ahora yo, como estoy pensando en el tumor, cuando me dicen que es una neumonía, hombre, eso no es ningún problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, yo creo que... O decir, no, yo fui, pero no tengo nada. Como que, bueno, qué bueno que no tienes nada. Exactamente, o sea que yo creo que está todo eso involucrado. Miguel, hace un momento te hablaba de que, ¿cómo entonces vamos a llamarle a la acción de planificar, de ser precavidos, sin decir que estamos preocupados? Bueno, yo creo que hay una diferencia entre eso, ¿verdad?, que tú llamas planificar y esto que yo he estado llamando preocupación. Y cuando tú planificas, tú te estás ocupando. La preocupación, nota que es preocuparte. Tú estás tratando de hacer algo antes de comenzarte a ocupar y no puedes hacer nada antes de. Es como, me estoy preocupando porque el puente va a estar cerrado, pero yo no he llegado ahí, tampoco sé si está cerrado. ¿Qué voy a hacer si está cerrado? Yo todavía no estoy ahí. Entonces estoy haciendo algo de antemano. Mira,
Mira esta comparación que yo quiero hacer entre preocupación y ocupación, porque tenemos que ocuparnos si somos responsables. Entonces, preocupación te paraliza porque tú estás indeciso en lo que vas a hacer, si tomas este curso de acción o toma aquel curso de acción. Mientras cuando te ocupas, tú te sientes motivado porque estás haciendo algo responsable que te va a resultar en beneficios. La preocupación disminuye la creatividad. Por lo que decíamos antes, no te puedes enfocar, tienes tu mente dividida. Cuando tú planificas, cuando tú te ocupas, tú puedes aumentar tu creatividad porque puedes trabajar más enfocada en el proyecto, en la cosa, en lo que estás haciendo. La preocupación te causa ansiedad, mientras que el ocuparte te va a dar paz, porque al ocuparte de antemano, tú sabes que tú vas llevando las cosas paso a paso. Cuando alguien te pregunta, te dice, no, yo calculé el tiempo para eso y me da el tiempo. Yo tengo paz entonces. Cuando te preocupas, tú vas a tener una intención emocional, porque no lo puedes hacer en realidad, de controlar el futuro. Algo que tú estás haciendo intentos como para controlar el futuro. Algo totalmente imposible. Imposible, porque solamente Dios puede hacer eso. Pero cuando tú planificas, recuerda que estás planificando para algo futuro. ¿Qué estás tratando de hacer? Mejorar el futuro, no controlarlo, pero si tú lo quieres mejorar. Y finalmente, cuando tú estás preocupado, una de las cosas que ocurre es que tu mente está distraída, como dijimos, mientras que cuando tú te ocupas, tú estás más enfocada, tú tienes tu mente dirigida, tú tienes tu mente en una sola dirección. Por tanto, es esa mente enfocada que te da todo lo demás. La paz, la tranquilidad que hemos estado hablando, que la planificación te da. De manera que son cosas opuestas, el planificar y el preocuparte. Al principio decías que la preocupación usualmente se debe a una amenaza que el individuo percibe, pero hay personas que se preocupan de lo que el otro vaya a pensar de él, de que no tienen apetito o de que no están durmiendo bien. Yo me pregunto, ¿dónde está la amenaza? ¿Cómo estas personas perciben la amenaza en estos casos? Bueno, suponte que yo esté preocupado acerca de lo que tú pudieras estar diciendo de mí, ¿verdad? Como persona que comparte el programa contigo. Bueno, yo te percibo a ti como una amenaza de repente. Tú eres una persona en quien yo no puedo confiar en tu palabra, en lo que pueda decir por detrás, a mi espalda. Entonces, de nuevo, es una amenaza. Cuando no duermo, cuando no como bien y estoy preocupado, bueno, es una amenaza a mi salud. Yo pienso que la falta de sueño, la falta de alimento puede dañar mi cuerpo y de nuevo lo percibo como una amenaza. Que la persona lo piense como una amenaza, eso es otra cosa. Porque tú sabes que muchas de las cosas emocionales no son ni pensadas, son simplemente sentidas. Pero eso es lo que tu corazón está registrando que está pasando y tu mente está reaccionando de esa manera. ¿Qué nos dice la Biblia de la ansiedad, de la preocupación? He oído decir que el mandato, no temas, es el mandamiento más frecuente en la palabra de Dios, lo que me hace pensar que es una experiencia humana muy común y que Dios está consciente y al tanto de que eso es un problema para nosotros. Sí, yo creo que todo ser humano eventualmente se va a preocupar algo. Y yo creo que Dios entiende eso también porque dice que Él sabe que somos polvo, por ejemplo. Pero cuando tú comienzas a preocuparte más allá de lo que Dios espera, tú debieras estar preocupada como ser humano, entonces tú entras en el pecado de que hablamos. El mandato de que hablabas, no temas, en sus diferentes formas verbales, aparece más de 300 veces en la palabra. Increíble. De Dios. Sí, es algo que Dios sabe que necesita decirnos una y otra vez. Es como una vez al día, 365 días. Óyelo una vez al día. Entonces, no temas, no temas. No temas. El salmista dice en el Salmo 34:4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Mira la relación que el salmista establece. Primero busqué a Dios. Lo segundo que él dice es, Él me respondió. Por tanto, Dios promete, cada vez que me busque, me vas a encontrar, yo te voy a responder. Y lo próximo, cuando Dios me respondió, ¿qué fue lo que hizo? Me libró de mis temores. Pero tengo que buscarlo. Yo no puedo experimentar la libertad de miedo, de ansiedad, de temor, no buscando a Dios, porque yo estoy tratando de confiar en otra cosa. Y esa lejanía con la que vive la población en estos tiempos de Dios es la causa en gran manera precisamente de esa ansiedad y preocupación que venimos hablando a lo largo de todo el programa. Y este verso me recuerda entonces también el que venías mencionando hace un momento atrás, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Exacto, esa es tu prioridad y el resto se dará por añadidura, incluyendo tu paz. Como consejero que eres, ¿qué le dirías tú a una persona, a una esposa que ha perdido a su esposo y ahora está
temerosa, ansiosa de lo que le va a deparar el futuro, de cómo va a subsistir, ¿qué tú le dirías? Bueno, si no conoce a Dios personalmente, tengo que tratar de llevar a los pies de Dios, porque de otra manera hablarle de cosas que Dios ha dicho a una persona que no cree en ese Dios o no tiene una relación es inservible. Pero si la persona cree a Dios, recordar algunas de las promesas de Dios. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios nos está diciendo, en otro lenguaje más llano, relájate. Tu esposo pudo haber partido, pero yo no he partido. Tu esposo puede no estar contigo, pero yo sí lo estoy. La provisión de tu esposo ya no la tienes, pero la mía sí. Tú puedes descansar y confiar precisamente en mí. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Nota como Dios le dice, porque yo soy tu Dios. Dios no le dice, no temas y piensa positivamente, porque eso no me calma. No, para nada. La razón para no temer es que yo soy Dios, y no solamente soy Dios, soy tu Dios. Porque estamos en una relación y yo cuido de ti. Y le dice entonces, yo te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esto es bien personal. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. Créele. Yo creo que mucho de lo que necesitamos es creerle a Dios. Hablando en el día de hoy acerca de cómo manejar, cómo lidiar con las preocupaciones, pensé que sería bueno recomendar este libro conocido en inglés como Lord, Change My Attitude, o en español con el nombre de Señor, Cambia Mi Actitud. Y la razón por la que elegí este libro es porque la manera como pensamos, la manera como reaccionamos, tiene mucho que ver con las actitudes que nosotros tenemos de antemano. Entonces, en este libro de James MacDonald, es un pastor en la ciudad de Chicago, usted va a encontrar temas como reemplace mi actitud de queja, pero la queja muchas veces obedece a una insatisfacción, a una preocupación interna que yo tengo. Reemplace mi actitud de duda, que muchas veces obedece a falta de confianza, no solamente en los hombres, sino en Dios mismo. Reemplace una actitud de rebelión, y esa rebelión entonces me causa múltiples problemas, preocupaciones, ansiedades. Este es un libro sumamente práctico. Está escrito de una manera que hay 5 grandes problemas del individuo, y cada capítulo entonces es respondido con otro capítulo de cómo nosotros debiéramos reemplazar esta actitud negativa con una actitud positiva. Es un libro centrado en la palabra de Dios, centrado en lo que es Dios mismo, y es por eso que lo estamos recomendando en este día. El segundo libro es un libro que lamentablemente no ha sido traducido al español. El anterior sí ha sido traducido, y es un libro acerca de la depresión, y se titula Depression, a Stubborn Darkness, o Depresión, una oscuridad terca, pesada, densa. La razón por la que he querido recomendar este libro de depresión en un programa de preocupaciones es porque personas deprimidas se preocupan más frecuentemente y más intensamente que personas no deprimidas. El autor es Edward Welch, es un autor conocido por varias obras en este ámbito de lo que es la consejería bíblica, y él nos va a hablar precisamente acerca de cómo nosotros debiéramos reaccionar en medio del sufrimiento, el lugar o el rol que Dios juega, cosa que debemos recordar, sentido de propósito. Nos va a enseñar un poco acerca de cuál es el corazón de la depresión, de ese corazón que necesita ser abierto, y tiene un capítulo acerca de una de las cosas que mencionamos, y es la muerte. De manera que yo quiero recomendar estas 2 obras, porque entiendo que si usted es capaz de digerir y aplicar a su vida los principios que estos autores esbozan, usted va a poder disminuir significativamente su grado de preocupación. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con respuestas. Miguel, hablabas de que las causas más frecuentes de preocupación, y yo te traía la muerte como una de ellas.
y es bastante común entre las personas el estar preocupados, el estar ansiosos ante la muerte. ¿A qué tú crees que se debe esto? Bueno, yo creo que mucha gente teme lo desconocido, el más allá, donde yo no he estado, qué hay, dónde voy, cómo me van a tratar, cómo voy a vivir. Pero el más allá no debiera ser tan desconocido para nosotros porque Dios Padre nos envió del más allá a su Hijo al más acá precisamente para que nos hablara de qué podía esperarnos al lado de Él en su presencia o alejados de Él o si no le conozco, si no he establecido una relación con Él Así aquí. es. De manera que eso es una de las cosas. Yo creo que también la gente le tiene miedo al dolor. A veces piensa que va a morir a través de una enfermedad dolorosa, prolongada, un cáncer, una cama. Yo creo que eso es otro de los factores. Y otra cosa que yo quiero que recordemos en este programa, para que no nos estemos preocupando por el día en que yo voy a morir, es que yo no puedo alargar mis días. Yo no puedo hacer mi vida más larga o más corta. Dios determina esas cosas. Él tiene el control de mi vida. Mira como Job lo dice en 14:5. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. El límite de mis meses están contados. De hecho, Cristo en el Sermón del Monte dice, ¿quién de vosotros puede agregar un solo codo a su vida con preocuparse? Todavía más directo con relación a la preocupación. Eso yo tengo que dejárselo a Dios. Dios escribe mi historia, Dios está en control. Dios es soberano, Dios determina el día que yo entro a esta tierra y determina el día que yo voy a salir y las condiciones como voy a vivir. Yo no puedo hacer más nada, de manera que yo tengo que descansar en Él. ¿Tú como médico crees esto, que realmente no podemos hacer nada en tu experiencia como médico? Bueno, yo creo que necesitamos separar algo de lo que es la soberanía de Dios de la responsabilidad humana. Claro. Obviamente, si yo como paciente diabético decido mañana no usar insulina, yo no puedo decir que eso sería lo mismo que continuar usando insulina, que yo voy a vivir el mismo número de años. Pero asumiendo yo vivo responsablemente, esto es, sigo mi tratamiento, si necesito otras medicinas, las llevo a cabo, si necesito dieta, pero encima de eso yo quiero agregarle más preocupación, eso no va a alargar mis días. No, claro puedo que no. alargarlo porque Dios ha determinado cuándo yo salgo. Ahora, si soy responsable, debido a mi irresponsabilidad, voy a salir de este mundo más temprano, pero Dios también determinó eso y lo determinó por mi irresponsabilidad. Así es. Hablemos de otro tipo de preocupación. Hay gente que vive preocupada por agradar a todo el mundo y dedican mucho tiempo a esto y energía. Quieren agradar a todas las personas, quieren congraciarse con todas las personas y esto genera entonces mucha ansiedad. Yo me pregunto si esto se debe a un miedo, a una inseguridad de esta persona. Sí, yo creo que uno de los miedos más frecuentes es el miedo al hombre. De hecho, hay un libro que he escrito que se llama Cuando Dios es muy grande, cuando el hombre es muy grande y Dios es muy pequeño, que eso es como la mayoría de las veces vivimos. El apóstol Pablo tuvo una experiencia con Cristo, fue regenerado, fue cambiado, fue convertido, y esto es lo que él dice en Gálatas 1:10, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una de las cosas que el apóstol Pablo aprendió es que una vez tú tienes una conversión y una relación cercana con Dios, tu mayor temor no es el hombre, sería Dios, el no complacerle. Definitivamente. Entonces, tenerle temor a los hombres es lo que genera mucho de esta ansiedad, porque le temo a mi jefe, le temo a mi esposo, le temo a mi compañero de trabajo, le temo a un novio, a una novia, que si lo pierdo, no lo pierdo, porque ellos tienen dimensiones muy grandes en sus vidas y Dios tiene una dimensión muy pequeña. Por eso es que Pablo dice, ¿sabes qué? Ahora tengo otra idea. Ya no tengo el deseo, la motivación, el empuje de agradar a los hombres. Yo estoy tratando de agradar a Dios. Otro tipo de preocupación muy común es aquella que las personas se preocupan mucho por su pasado. Y lamentablemente, con relación al pasado, prácticamente no podemos hacer nada. Sin embargo, eso les atormenta y les pesa por años. ¿Qué tú le dirías a estas personas? ¿Cómo tú les aconsejarías? Yo creo que es una buena cosa para no dejar afuera ya al final de este programa, porque yo creo que mucha gente vive atribulada, aturdida, cargada por su pasado, un pasado que no pueden deshacer. Definitivamente. Pero yo tampoco en mi esfuerzo puedo rehacerlo de una manera que no me afecte, a menos que yo conozca a Cristo. ¿Por qué?
Porque la cruz de Cristo es precisamente donde se pagan mis pecados y errores del pasado. De manera que yo tengo un lugar en la cruz donde yo puedo depositar mis problemas del pasado y pedir perdón y ya dejar de vivir cargado por una cosa que ya Cristo me perdonó. Y si ciertamente yo no puedo cambiar el pasado, no hay duda de que yo puedo cambiar el efecto que ese pasado tiene sobre mi persona hoy en día, pero eso es vía la cruz de Cristo, y precisamente eso es para aquellos que le conocen. Para aquellos que han conocido a Cristo, yo creo que es bueno recordar lo que el apóstol Pablo le dice a sus seguidores en la ciudad o en la iglesia de Corinto, en su segunda carta, en 5:17, él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. De tal manera que Dios borra eso que fue tu pasado en términos de representar una acusación contra ti, la perdona, la redime, incluso la puede usar tus errores y tus caídas para un buen futuro en el día de mañana, porque tú has llegado a ser una nueva criatura en Cristo, a través de Cristo, vía su cruz. De manera que Cristo es la solución a sus fracasos del pasado. Miguel, ya es el final del programa, ¿cómo nos despedirías? Bueno, quizá un recordatorio que la preocupación, al fin de cuentas, al final del camino, cuestiona el carácter de Dios. Cuestiona la sabiduría de Dios, por un lado, de que realmente se le pasó a Dios esta condición, esta situación, esta situación en la que yo estoy involucrado. No, en su sabiduría Él la determinó que así fuera. Cuestiona su omnipotencia, porque Dios dice que no hay nada imposible para Él, pues confía que Dios puede cambiar esa imposibilidad. Cuestiona su omnisciencia, por lo que ya acabamos de decir. Cuando tú cuestionas la sabiduría de Dios, está cuestionando su omnisciencia. Cuestiona su gracia. ¿Por qué? Porque sabes que Dios me dice que su gracia es suficiente para mí, que no me perturbe, que no me preocupe. Yo te voy a dar la gracia para o te remuevo la situación, o te remuevo de la situación, o te doy mi gracia en medio de la situación. Cuestiona su misericordia cuando yo todavía sigo dudando del pasado, si Dios me perdonó o no me perdonó, después de haberme arrepentido. Su misericordia es la que me perdona cada vez que me arrepiento. Definitivamente. ¿Por qué lo dudas y no Así confías en ese perdón? Cuestiona su amor, el Dios que me ha amado, el Dios que promete, el Dios que me llama la niña de sus ojos, el Dios que me cuida, el Dios que me dice: te guiaré con mis ojos puestos en ti. Y todavía yo no confío en su amor, en su fidelidad, las veces que Dios me ha levantado, ha sido mi soporte, me ha guiado, me ha sostenido económicamente, me ha sostenido emocionalmente. Una y otra vez se me olvidaron ya que yo estoy otra vez preocupado. Entonces es un cuestionamiento del carácter de Dios. Y te das cuenta que no es tan sencillo como es. Pero si es un cuestionamiento del carácter de Dios, la solución ¿cuál es? Conocer el carácter de Dios. Amén, para así yo es. poder confiar en algo que hoy en día quizás no conozco. Y ahí es donde está usted que nos ve hoy. Sin conocer el carácter de Dios, no puede confiar en un Dios desconocido. Conozca a Dios, acérquese a Él. Y usted verá cómo sus preocupaciones, ansiedades, comenzarán a disminuir de manera natural por el trabajo que Dios va a hacer en usted. Miguel, muchísimas gracias por traer esta nueva serie, por compartirla con nosotros. Yo creo que apenas estamos iniciando, me parece que va a ser una muy buena. Sí, gracias a ti por compartir el espacio conmigo. Así es. A ustedes, amigos televidentes, les reiteramos que pueden visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.